Imagina pertenecer a un linaje secreto dedicado y creado única y exclusivamente para luchar contra las fuerzas del mal. Individuos con un poder oculto y características que los vuelven aptos y formidables para librar batallas contra las bestias o los seres demoníacos que se crucen en su camino. Un clan de élite cuyo linaje representa a los verdaderos cazadores de vampiros y otras criaturas malvadas a lo largo de los siglos y que su principal objetivo es acabar con nada más ni menos que Drácula. Ellos son los cazadores de vampiros, los asesinos de la noche. Ellos son el látigo que azota la maldad. Y yo soy el documentalista. Y esto es el clan de los Belmont. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El clan de los Belmont es el clan más importante y prominente de la serie Castlevania. De acuerdo a la historia, desde el siglo XI, a los Belmont se les confía el deber de asesinar al conde Drácula junto con varias otras criaturas de la noche. Para ello utilizan como arma principal un látigo sagrado conocido como el asesino de vampiros, que tiene el poder de destruir a cualquier entidad de la oscuridad y también tiene el poder de destruir al conde. Pero también utilizan otras armas para lograrlo, lo que, unido a su habilidad y poder, los convierte en formidables enemigos de las criaturas de la oscuridad. Poderes y combate. No se sabe qué poder tienen los Belmont, o si tienen algún poder sobrenatural, aunque algunos de ellos pueden hacer magia debido a que genéticamente están emparentados con hechiceras y nigromantes. Este poder mágico es quizás más prominente en el miembro del clan conocido como Just Belmont, ya que usa libros de hechizos para potenciar sus armas. Leon Belmont o Lion Belmont es el eslabón más antiguo conocido en el linaje de los cazadores de vampiros y existe una presencia genética de vampirismo en él, lo que podría indicar una predisposición natural en toda la línea de sangre de su familia a detectar y enfrentarse a los vampiros o a las fuerzas de la oscuridad en general. Se afirma que solo la sangre de un Belmont tiene el poder de abrir un portal a otra dimensión que se encuentra bajo el castillo de Drácula. Pero no solo eso, sino que también pueden disipar barreras protectoras. Se cree que todo esto es debido a su parte genética de vampirismo. No se conoce a ciencia cierta qué clase de poder es el que tienen los Belmont, aunque a menudo aparecen humanos comunes. No obstante, algunos de sus enemigos han confesado que el poder de los Belmont existe y que son muy fuertes. De esta manera, los Belmont fueron exiliados porque sus poderes eran considerados temibles por la gente de Transilvania. El arma principal de los Belmont es el asesino de vampiros, un látigo sagrado extremadamente poderoso y especialmente efectivo contra criaturas malvadas e impías como los vampiros. Los Belmont son generalmente muy hábiles en el combate cuerpo a cuerpo, ya sea con el asesino de vampiros o con cualquier otra arma. Hasta ahora, el clan Belmont ha sido el más poderoso de la saga. Nacidos para la caza.
La serie Castlevania ha insinuado a lo largo de los años que los Belmont son más que simples humanos. De hecho, pueden haber nacido para ser cazadores de vampiros. El primer miembro que hemos visto, Leon Belmont, pudo sentir el vampirismo en otros y el clan en su conjunto parece estar impulsado por el instinto de luchar contra las fuerzas de la oscuridad. Su sangre también interactúa con la magia del castillo de Drácula, abriendo portales y disipando barreras. Sea cual sea este poder de los Belmont, nunca ha sido definido. Un arma ancestral. El látigo, llamado asesino de vampiros, es el arma de la familia Belmont. Ha sido empuñado por un miembro de su clan desde su fundador, Leon. Pero el asesino de vampiros no es un látigo ordinario. Es un arma mágica cuyo verdadero poder solo un Belmont puede desbloquear. En sus manos, no solo ataca a los vampiros, sino también a los demonios de cualquier tipo. Con esta arma, han acabado con Drácula numerosas veces. Esta restricción probablemente proviene del origen del látigo. La amada de Leon Belmont sacrificó su vida para infundir la pureza de su alma en el asesino de vampiros. Cazando la noche. La historia dice que el clan Belmont no se formó con el propósito de destruir criaturas de la noche, sino que el único deber de los Belmont es proteger Transilvania de la oscuridad. Cuando Leon Belmont juró matar la noche, de esta manera los Belmont derrotaron constantemente a Drácula durante sus resurrecciones hasta el siglo XIX. Aunque Drácula ha sido el centro de atención, él no es la razón por la que los Belmont juraron cazar la noche. Como declaró Leon, su trabajo de matar vampiros comenzó con el chupasangre Walter Bernhardt. Bernhardt secuestró a la prometida de Leon, Sarah, sobre todo para divertirse. Leon renunció a todos sus títulos y tierras para rescatar a su esposa. Aunque mató a Bernhardt, no pudo salvar a su amada. Eso, aunado a que su mejor amigo lo traicionó y le sugirió que se convirtiera en vampiro. Aquello llevó a Leon a luchar contra ellos cada vez más y comenzar así el linaje de los Belmont, los cazadores de la noche. Yo soy el documentalista y esto fue el clan de los Belmont. Saludos especiales para Free Fire Papus Cracks Los Pro, Miguel Fonseca, RMIPR, Sebastián Sáenz, Quinielas de la Suerte, Baby Magallón, David Pilca, Alan Navas, Adul GCC, Carlos Puli, Martín Cortés, Israel Sánchez Velázquez, Andrés Cuevas Medina, Huron Cés, Esteban Castaño y Kevin Miranda. Gracias y hasta la próxima.